Fueron la primera pareja de intercambio oficial en la nueva iniciativa conjunta de capacitación, una idea Julian y Silara había defendido. El joven Tar, cuyo nombre era Rebek, se puso rígido, con los ojos amplió mientras asimilaba la presencia de Ciara. Para su generación, ella era una leyenda viviente, el humano, un joven llamado Peterson, prácticamente vibraba con energía nerviosa. Embajador Julian honrado Silara, comenzó Peterson, con la voz un poco demasiado alta. Es un honor. Nosotros presentamos aquí nuestro informe inicial sobre la disputa de derechos mineros en el sector Cygnus. Silara escuchó, su postura se relajó, pero a sus ojos no les faltaba nada. Rich hablando por los cátaros, presentaron su versión. Su argumento estaba arraigado en pura tradición y fuerza. El sector fue reclamado por un guerrero cátaro del clan Talón hace 2 generaciones. Su reclamo era de conquista. Es nuestro por derecho de podría. Peterson respondió con la ley de alianza. El sector estaba deshabitado y sin reclamar bajo el compacto interestelar de 2247. Los prospectores de la alianza lo catalogaron primero, es nuestro por derecho de descubrimiento y ley. El argumento era circular, un perfecto ejemplo del abismo cultural que Julian había pasado años salvando. El pelaje de Rick era comenzando a erizarse de agitación ante la insistencia del humano en citar un documento que consideraba irrelevante. Silara finalmente habló, su voz cortó la tensión. Rebek, dijo, su mirada fijando al joven guerrero en lugar. Se estremeció como golpeado. Tu argumento es el argumento de un niño. Tú habla de la fuerza de tus antepasados. ¿Construyó en las minas? ¿Extrajo el mineral? ¿O simplemente plantó una bandera en una roca y llamarlo suyo? El joven cátaro tartamudeó. Él era un conquistador. Eso es suficiente. No, Sarasaid, su voz cayendo en un ronroneo peligroso. Es el principio, no el final. Un reclamo de conquista solo es honorable si le sigue el trabajo de construcción. De lo contrario, es solo un ruido fuerte en una habitación vacía. Los humanos lo descubrieron, sí, pero aún no han construido. Ambas afirmaciones están incompletas. Ambos carecen de verdadero honor. Ella miró Peterson. Y sus leyes no tienen sentido sin la fuerza para hacerlas cumplir. Alexión tiene suerte de que los Kitar hayan aceptado ayudarte a aprender. Ella miró entre los dos. Ella Solución es una empresa conjunta. Qatar Mighty Charan Engineering. La afirmación no es validada por el pasado, sino por el futuro que construyes juntos. Esa es la nueva forma. Ese es el honor de esta alianza. Los dos jóvenes diplomáticos guardaron silencio, aturdidos por la lógica simple e irrefutable. Julian observó, un orgullo silencioso hinchazón en el pecho. Ella había tomado su filosofía y la había reforjado con el fuego de su propio espíritu cátaro. Ellos desestimaron la pareja perseguida, aconsejándoles que redacten su propuesta. Más tarde esa noche, yacían entrelazados en un sofá bajo en el balcón, una suave brisa susurra las hojas gigantes del dosel de arriba, la luz bioluminiscente pintó patrones cambiantes en su piel. Fuiste duro con ellos, Julian, murmuró, sus dedos trazando las rayas a lo largo de su brazo. Los jóvenes deben ser templados o se quebrarán ante el primera señal de calor, respondió ella. Fuiste demasiado blando conmigo al principio. Fue confuso. ¿Lo fue?, preguntó, con una sonrisa en su voz. Parece que recuerdo que mi suavidad fue lo único que nos impidió comenzando una guerra galáctica. Ella se giró en sus brazos, su rostro felino serio en luz azul pálido. He estado pensando en ese momento, en la aguja. Veo a Borlo de cara en mis sueños a veces. Al igual que yo, admitió en voz baja. Él dijo que yo era una obra maestra de la bioingeniería, dijo, su voz apenas un susurro. Un arma con forma de mujer. Durante tanto tiempo después, odiaba este cuerpo. Odiaba para qué estaba diseñado. Le tenía miedo. Yo nunca le tuve miedo, dijo Julian, moviendo su mano para descansar sobre su estómago. Estaba asombrado de eso, y estaba asombrado de la persona dentro de ella, que era lo suficientemente fuerte como para elegir su propio camino. Ella miró hacia arriba a través del dosel al cielo estrellado. Julian, mi propósito, era ser un recipiente para la muerte, una trampa genética. Atado a mi sistema reproductivo, la última violación del yo. Sintió una tensión en su cuerpo, una profunda resonancia dolor que él sabía que ella rara vez dejaba salir a la superficie.
Él la abrazó con más fuerza, le dolía el corazón por el trauma que había soportado. Ese propósito se ha ido, Sillara, eres tuya. Sí, dijo ella, una extraña luz feroz entrando en sus ojos. Ella le quitó la mano del estómago y la sostuvo con fuerza entre las suyas. Y he elegido un nuevo propósito para este cuerpo, un nuevo propósito para los sistemas que intentaron convertir en un arma. Él la miró, con el aliento atrapado en su garganta por la intensidad de su mirada. Los curanderos lo confirmaron esta mañana, dijo, con la voz temblorosa por una emoción que él nunca había escuchado de ella antes. Una mezcla de terror y absoluta alegría radiante. Julen, estoy embarazada. La palabra le golpeó con la fuerza de un golpe físico, borrando todo pensamiento, toda diplomacia, toda razón, un niño, la vida, un acto de creación nacido de un instrumento de destrucción. Él la miró, a la mujer que amaba, a la guerrera que se había forjado en un crisol de mentiras y había surgido con un espíritu de verdad inquebrantable. Vio la ligera, casi imperceptible curva de su vientre donde había descansado su mano. Él vio el futuro. Su visión se volvió borrosa. El diplomático fresco y sereno que había enfrentado Don Empires and Assassins fue deshecho por una sola revelación susurrada. Un niño, su hijo. Un símbolo no de un tratado entre potencias guerreras, sino de un amor que había desafiado a su propia violencia, concepción. Fue el último HFY. El regalo de la humanidad a la galaxia no fue la tecnología o su poder. Era el obstinado e ilógico poder alterador de galaxias de su corazón. Él la acercó, enterrando su rostro en su ardiente cabello, incapaz de hablar. Él no necesitaba hacerlo. Ella podía sentir la respuesta en el estremecimiento que recorría todo su cuerpo, en la humedad de su hombro, en la frenética alegre latido de su corazón humano contra el de ella. En un mundo jardín, en el corazón de una nueva pieza, sostuvieron cada otros, su futuro compartido, un pequeño milagro dormido anidado a salvo dentro de ella. Hombro brillando de un azul tenue. El silencio ahora es diferente. Era tranquilo, cómodo. El alto mando cátaro se había horrorizado por la traición de Borlo, el honor del clan reducido a polvo. El tratado estaba siendo rediseñado en nuevos términos de mutuo acuerdo, respeto con Julian y Sillara aclamados como héroes conjuntos. La alianza estaba asombrada de el diplomático que había evitado una guerra ganándose el corazón de su arma viviente. Ciara extendió la mano con su buena mano, sus dedos trazando suavemente las rayas en su propio antebrazo. Durante toda mi existencia, creo que estas marcas fueron un símbolo de mi perfección, mi propósito. Ella lo miró, sus ojos verdes claros y profundos. Me has demostrado que son justos. No son mi propósito. Soy. Él sonrió, una expresión genuina de calidez que llegó a sus ojos. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Ella se levantó de su silla y vino a sentarse en el borde de su cama, sus movimientos cuidadosos. El tenue aroma almizclado de su piel era un consuelo familiar. Ahora ella dinámica de poder entre ellos se había desvanecido, dejando solo un equilibrio de dos seres que se habían salvado mutuamente en cada de qué manera eso importaba. Ella lo miró, su expresión suave, un universo lejos de la mirada dura y despectiva que había visto por primera vez. Yo era un don humano, susurró, su voz apenas audible, pero las palabras tenían un nuevo peso, un nuevo significado. Ya no es un desafío, sino una declaración de hecho, una ofrenda vulnerable de su verdadero yo. ¿Por qué aún no me has tocado? Levantó la mano, sus dedos trazando la franja blanca que corría a lo largo de su mandíbula, la piel cálida y suave debajo, su toque. Sus ojos se cerraron aleteando, un suave ronroneo vibrando en su pecho, porque, respondió Julian, su voz era un murmullo bajo mientras él la acercaba boca abajo a la suya. Estaba esperando que me lo pidieras. 3 habían pasado los años estándar. El ambiente estéril de alta gravedad de la estación Spire era un recuerdo metálico nítido reemplazado por el aire húmedo y lleno de vida de Sios. Era un mundo jardín regalado a la alianza conjunta que marcharon como gesto de buena voluntad por parte de un tercero, un lugar para el nuevo diplomático combinado y cuerpos científicos para echar raíces. Julian se paró en el balcón de su unidad de habitación, una estructura de pulido madera local y vidrio inteligente entretejidos en las ramas de un colosal árbol antiguo. Debajo del suelo del bosque había un tapiz de hongos bioluminiscentes que proyectaban un suave resplandor etéreo en el crepúsculo. Él no era más tiempo solo diplomático Julian. El título seguía siendo suyo, pero había sido aumentado.
Para los cátaros, él era Julián. Telara, la compañera de los desencadenados, la humana que había roto un clan con honor en lugar de con fuerza. Se sintió un familiar, el calor presiona contra su espalda y fuertes brazos rayados se abren alrededor de su cintura. Silara apoyó la barbilla en su hombro, su ardiente cabello le hacía cosquillas en el cuello. El suave ronroneo que retumbaba en su pecho era un sonido que había llegado a asociar con pura satisfacción. «Estás pensando demasiado fuerte», ella murmuró, su voz una vibración baja e íntima contra su columna vertebral. «Tus pensamientos son como piedras en un silenciorío». Él sonrió, recostándose en su abrazo. Solo reflexionando, ¿alguna vez extrañas el acero y el silencio de la aguja? No me perdí nada de esa jaula, dijo, endureciendo su tono por un momento antes de ablandar de nuevo. Fue donde nací, pero no fue donde comencé a vivir. Ella volvió la cabeza, su labio rozando su mejilla. La vida comenzó contigo, su transformación había sido el milagro más profundo que Julian había presenciado jamás. El guerrero rígido y honorable todavía estaba allí. La vio en la gracia fluida y letal de sus movimientos cuando se peleaban, en el agudo destello analítico en sus ojos durante una negociación. Pero ese guerrero ahora estaba cubierto de tantas capas mucho más. Ella había descubierto el humor, un ingenio seco y cortante que a menudo lo cautivaba, sorpresa. Había aprendido los matices del afecto, la diferencia entre un toque de consuelo, un toque de pasión y un simple toque de presencia a tierra. Ella había devorado la literatura y la filosofía terranas, encontrando un extraño parentesco con los antiguos estoicos y una fascinación desconcertante por la poesía romántica. Ella ya no era un arma, pero una persona en plena floración gloriosa. Sus sesiones de entrenamiento fueron una metáfora perfecta de su evolución. Ellos desafíos por el dominio desaparecieron, reemplazados por un baile fluido y alegre. Ella le enseñó la eficiencia brutal de las formas de Carhart Marshall, y él le enseñó el poder silencioso de la redirección y equilibrio. Sus cuerpos conocían un lenguaje más profundo que las palabras, una conversación de músculo e impulso que a menudo terminaban en risas y extremidades enredadas en las colchonetas de entrenamiento. Sonó un timbre desde dentro de la casa. «Esa será la delegación», suspiró Julian. «Trata de ser amable con ellos, mi amor. Son frescos de los académicos aplastados». La única respuesta de Ciara fue una risa entrecortada. «Me esforzaré por no hacerlos llorar». La delegación estaba formada por un joven humano, apenas salido de la diplomacia academia, y un joven Tar, sus rayas de un naranja pálido, lo que indica su juventud. En el crisol de su peligro compartido. El acercamiento final a las comunicaciones sub fue un baño de sangre. Borlo, al darse cuenta de que no estaban siendo perseguidos, sino que se dirigían a un objetivo, había concentró sus fuerzas restantes. El último corredor era una zona de muerte, un tiro recto de 50 metros con plasma pesado. Repetidores en el otro extremo. No había manera de pasar, solo hacia adelante. «Puedo traer su fuego», dijo Celara, ella voz sombría. Mi cruzmate una vez recibió 3 golpes directos antes de que sus sistemas fallaran. Soy más rápido que ella. No, Julian dijo, sus ojos escaneando la arquitectura del pasillo. Hay otra manera. Señaló un conducto de energía masivo, corriendo por el techo. Está blindado. Si puedes llevarme hasta allí, puedo arrastrarme por la cima. Creas una diversión, pero no te involucras. ¿Entendéis? No te comprometes. No eres un activo prescindible. La mirada que ella le dirigió fue de feroz lealtad protectora. Ella asintió una vez. El plan era terriblemente simple. Ella le dio un empujón, sus dedos encontraron apoyo en un puntal de apoyo. Él se arrastró hasta la amplia superficie curva del conducto, el blindaje cálido debajo de sus palmas. Él le dio una última mirada, una promesa silenciosa, y comenzó a gatear. Abajo, Ciara salió al pasillo. Ella soltó un grito de batalla que resonó en el metal paredes, un sonido de puro desafío primigenio. Los repetidores de plasma se abrieron, escupiendo muerte incandescente. Se movía como un rayo, un borrón rayado que el sistema automatizado de focalización luchó por eliminar, pista. Ella nunca dejaba de moverse, usando los pilares de soporte como cobertura, atrayendo su atención, jalándolos de sus posiciones fijas. Julian se arrastró, sus músculos gritando, el sonido de la batalla debajo de un rugido en sus oídos. Él ya casi estaba allí.
Vio la puerta de la sala de control, vio a 2 guardias flanqueándolo. Se cayó del conducto, aterrizando con fuerza detrás de ellos. Sacó un out con un disparo preciso al punto débil de Helmut, el otro con un brutal codazo en la garganta. Golpeó su mano contra el panel de la puerta, se abrió para revelar a Borlak parado frente a la consola principal. Un malvado mirando a Viro Vlad en su mano. Sabía que vendrías, diplomático, se burló el viejo guerrero. La pelea fue corta y salvaje. Julian no era rival para un veterano cátaro en espacios cerrados. Hoja Borlax atravesado por el costado, una profunda herida ardiente. Julian retrocedió, su pistola escabulléndose. Borlak levantó la hoja para el golpe final. Una racha roja y blanca de furia se estrelló contra él desde un costado. Ciara, ella había visto caer a Julian, su promesa de no comprometerse fue nula. La pelea entre los 2 Catar estaba en un nivel diferente. Fue un torbellino de garras y cuchillas, una danza de precisión mortal. Pero Borlo era un estratega. Se desmayó, y cuando Celara se adaptó, él no se abalanzó sobre ella, sino sobre Julian en el suelo. El cuerpo de Ciara se movió sin pensamiento. Ella se lanzó al camino de la estocada. La cuchilla Viro se hundió en su hombro, una herida grave. Arujido de dolor le arrancó la garganta, pero su otra mano salió disparada. Sus garras encontrando el espacio sin blindaje de por la garganta. Julian, sangrando pero consciente, se arrastró hacia la consola. Él abofeteó a su pizarra de datos en el puerto, sus dedos volando a través de la interfaz holográfica, iniciando la transmisión de emergencia. El gorgoteo agonizante de Borlak fue el primer sonido que escuchó todo el sector. Estaban en la suite de nuevo. Tenía sido limpiado. Las cicatrices de la batalla borradas. La luz del sol de la estrella del sistema fluía a través de la ventana de visualización, bañándose la habitación en un resplandor cálido y pacífico. Julian yacía en la cama médica, de lado vendado y regenerándose bajo el zumbido de un tejedor dérmico. Celara se sentó en una silla a su lado, ella su propio brazo en un cabestrillo de apoyo, el campo antiséptico alrededor de su calma diplomática una vaina para un núcleo de acero puro. El dolor de Ciara se transformó en una rabia incandescente enfocada. No la ira frustrada de antes, sino la furia fría de un guerrero traicionado con un nuevo propósito. Agentes de Borlo, dijo Julian, con voz baja y urgente. No pueden dejarme vivir ahora que lo sé. Tendrán que atravesarme, gruñó Cilara, su cuerpo enroscado, en cuclillas de un depredador. La puerta sopló hacia adentro con un estruendo de conmoción cerebral. 2 enormes guerreros quitar vestidos con armaduras de combate negras mate y empuñando rifles de plasma irrumpieron en la habitación. Ellos fueron más grande que Celara, más brutal, producto de un enamoramiento que valoraba la masa por encima de la delicadeza. Levantaron sus rifles, apuntando a Julian. Celara se convirtió en un borrón rayado de movimiento. Ella se lanzó no a los guerreros, sino a la mesa de obsidiana pesada de la firma del tratado. Con un rugido, lo puso de costado, creando un escudo de pulido piedra que absorbió la primera descarga de rayos de plasma. Julian ya se estaba moviendo, zambulléndose detrás de la barra, su mano iba a un panel oculto. Una pequeña y elegante arma lateral de la alianza se deslizó en su palma. Eso se sentía inadecuado contra los cátaros blindados, pero era mejor que nada. Sida, el corredor oeste. Conduce a los conductos de servicio, gritó, recostándose, sofocando el fuego. Los disparos de pistola de plasma fueron poco más que molestias a los brutos blindados, pero los obligaron a hacer una pausa. Esa pausa era todo lo que Ciara necesitaba. Ella saltó sobre la mesa volcada, un arma viviente de garras y furia. Ella contrató al primer guerrero. Sus movimientos un torbellino de violencia controlada. Ella era más rápida, más ágil, usando su volumen en su contra, sus garras, extensiones de su propio hueso, chirriaron contra su armadura, encontrando articulaciones vulnerables en el cuello y el codo. El segundo guerrero apuntó su rifle hacia ella, pero los disparos de Julian, dirigidos con precisión en la celda de energía del arma, hizo que se sobrecargara con un destello de chispas. El warrior rugió de frustración, descartando el rifle inútil y dibujando una vibra de aspecto malvado. Julian salió de la tapadera del bar corriendo hacia el pasillo. Ahora, él gritó. Ciara se desenganchó de ella oponente con una patada poderosa que lo hizo retroceder, luego giró y corrió tras Julian.
Se sumergieron en la oscuridad del pasillo de servicio justo cuando una nueva descarga de fuego de plasma derretía el arco donde habían estado de pie. La pelea había sido corta, brutal y había forjado algo nuevo entre ellos, espalda con espalda, su mente táctica y su poder físico habían sido una sola unidad devastadora. Ellos ya no eran Diplomático y Don. Eran compañeros en la supervivencia. Los corredores de servicio de la Aspire Station era un laberinto de conductos zumbantes, tuberías silbantes y pasarelas estrechas suspendidas sobre gotas vertiginosas. Las luces de emergencia proyectan sombras largas y distorsionadas, convirtiendo el laberinto industrial en un coto de caza. Ello se movía a un ritmo de ráfagas silenciosas de velocidad y pausas tensas. Los sentidos superiores de Celara sondeando la oscuridad adelante mientras la mente de Julian trabajaba en el camino. El principal centro de comunicaciones está en la aguja central, a 4 sectores de distancia, susurró, su aliento cayendo en picado en el aire frío. Si podemos llegar allí, yo puedo anule la red local y transmita la confesión de Borlo a la flota de la Alianza y al alto mando Qatar. Es nuestra solo oportunidad. Silara asintió, sus ojos verdes escaneando un cruce de túneles que se cruzan. Vienen 2 más. Escucho el rasguño de su armadura en la clasificación. Encontraron una pequeña cala de mantenimiento, una cavidad oscura en la pared llena del trueno bajo de la vida de la estación. Sistemas de soporte. Se apretaron en las sombras como los pasos pesados y deliberados de los agentes de Borlo pasaron su escondite. La proximidad en el espacio estrecho era absoluta, la espalda de Julian estaba presionada contra la fría pared de metal, y Silara era un escudo de cálido músculo vivo frente a él. Podía sentir el ligero temblor en su cuerpo, las secuelas de la adrenalina. Nunca has matado antes, afirmó, con su voz un suave murmullo que de alguna manera era claro sobre el zumbido de la estación. No era una pregunta. No es mi propósito, respondió, con la voz igualmente baja. Soy un constructor, no un destructor. Ella giró ligeramente la cabeza, su mejilla rayada rozando su hombro. No fui construido para nada más. En el aplastamiento, nos califican en letalidad desde el día en que podemos pararnos. Se nos enseña que una matanza limpia es un acto de honor, que nuestros cuerpos son instrumentos para el dominio, nada más. Hizo una pausa. Tú habla de elección. Nunca he tenido una. Ahora tienes uno, dijo en voz baja. El silencio era un universo de pensamientos tácitos. El sonido de los guardias que pasaban se desvaneció en la distancia. El peligro inmediato había pasado, pero permanecieron en alcove, envueltos en la oscuridad y compartiendo secretos. Él podría huele el tenue aroma almizclado de su piel, un aroma salvaje y limpio que era único Silera. Su cuerpo, que había sido una fuente de tensión y complicación política, ahora se sentía como un bastión. Vio no solo al guerrero, sino al alma atrapada dentro del arma perfecta. Ella se movió, girándose completamente para enfrentarse a él en los estrechos confines. Sus ojos luminosos registraron los suyos en la penumbra. ¿Por qué? Ella susurró, la pregunta brotó con una vulnerabilidad que él nunca había oído de ella. ¿Por qué no te limitaste a tomar lo que era el tuyo? Hubiera sido más sencillo. Hubiera estado mal, dijo, con su propia voz llena de una emoción que podía ya no reprimir. Eras una persona, no una cláusula de un tratado. Esa fue la clave, la palabra que lo desbloqueó todo. Persona, no guerrero, no mujer, no regalo. Persona. Un profundo suspiro estremecedor escapó de sus labios. Ella se inclinó, su frente descansando contra la de él, un gesto de confianza tan completo que le robó el aliento. Y entonces sus labios encontraron los de él. No fue un beso de exigencia o sumisión, sino de descubrimiento mutuo desesperado. Era feroz y suave todo a la vez, una colisión de honor y empatía, de instinto e intelecto. Sus manos, que se habían retenido durante tanto tiempo, se acercó a acariciarle la cara, sus dedos hundiéndose en su ardiente cabello. Sus garras, que podían atravesar el acero, descansaban suavemente sobre sus hombros. Fue una rendición de ambos, no el uno al otro, sino a la verdad que. El suave timbre de la suite de entrada. Los visitantes a esta hora de retraso. Un parpadeo de malestar, sharp y desconocido, fue a través de ella. Era la primera vez que ella alguna vez había sentido protector del hombre en la otra habitación. El visitante fue embajador Borlo. Julian lo conoció en el formal, zona de estar, un espacio de frío de los metales y la iluminación suave, diseñado para poner a los huéspedes en la facilidad.
No funcionó en el viejo cátaro con cicatrices. Borlo despedidos. Julián oferta de una bebida con un desprecio de la onda. Su buen ojo escanea la habitación, frío y calculador. Él parecía estar escuchando algo. Falta tu progreso con la novia del tratado, diplomático, comenzó Borlo, con su voz un estruendo bajo. Su clan crece impaciente. Su incumplimiento de los derechos sindicales es una mancha en su honor. Mi relación con Silara es un asunto privado, dijo Julian, su propia voz no traicionó nada de la confusión de su registro, la entrada se había agitado en él. El tratado es seguro. Eso es todo lo que debería preocupar el dominio. Borlak soltó una risa corta y áspera. Ahí es donde te equivocas, humano. El tratado nunca fue el verdadero premio. Dio un paso más cerca, su rostro lleno de cicatrices era una máscara de sombría satisfacción. Él estaba disfrutando esto. Julian se dio cuenta de que esta era la culminación de un plan. Verás, estudiamos tu especie, tu sentimentalismo, tu moralidad. Lo consideramos una debilidad, pero algunos de nosotros en mi clan lo vimos como un potencial herramienta, un defecto a explotar. Hizo un gesto vago en dirección a la habitación de Sara. Ella es una obra maestra de Catares bioingeniería, pero su destreza como guerrera es secundaria a su función principal. Un frío pavor comenzó a apretar el estómago de Julian. ¿Y qué función es esa? A prueba de fallas, Borlak se burló. Codificado en su propio ADN, un arma biológica clave para su sistema reproductivo. Si la hubieras reclamado, como lo habría hecho cualquier hombre adecuado, un simple accidente desafortunado te habría sucedido en una semana. Tu muerte como su pareja unida habría desencadenado el Fall Save. Un agente aerotransportado altamente contagioso, inofensivo para Qatar. Pero dentro de un mes, cada humano en esta estación, toda nuestra estructura de mando diplomático y militar estaría hecho estéril. Una victoria sin un solo barco perdido. Sacudió la cabeza, un parpadeo de genuina incredulidad en sus ojos. Pero tú, no hiciste nada. Tus débiles y patéticos principios humanos se han arruinado la estrategia más elegante de nuestra historia. La verdad golpeó a Julián con la fuerza de un golpe físico, el regalo, el honor. Todo fue una mentira. Selara era una bomba y él era el detonador, el complot de su clan ha fracasado, continuó Borlak, con la voz baja. Serán avergonzados. Pero el arma permanece activo. Así que te ofrezco un nuevo trato, humano. Una más simple. Dámela a mí. Los agentes la desmantelarán en silencio. Nadie necesita saberlo nunca. El tratado se mantendrá y tendrás el de mi clan, gratitud. Él sonrió. Una visión aterradora. Si te niegas, simplemente haré que te maten aquí mismo. Su voluntad a prueba de fallas aún registra tu muerte. El resultado es el mismo. La única diferencia es si sales de esta habitación. La mente de Julian se aceleró, procesando la monstruosa audacia de la trama. Cada interacción, cada momento cargado con Ciara se convertía en una nueva y horripilante luz. Miró al viejo guerrero, a la presuntuosa certeza en sus ojos y a su diplomática calma evaporada, reemplazado por una fría furia que no había sentido en años. Pensó en Silara, en el conflicto de la mujer en la habitación de al lado que creyó toda su pena fue atado a un honor que había sido una mentira de la empieza. Borlek vio solo una herramienta que desechar. Julián vio a una persona que había sido traicionada desde su propia concepción. Su elección fue instantánea. Salir, dijo Julián, su voz peligrosamente tranquila. Borlak la sonrisa vaciló. Usted podría malgastar su vida, el futuro de su especie para un activo defectuoso. Dije, repitió Julian, dando un paso adelante, con las manos apretadas contra su pecho, lados. Fuera. Borlak miró fijamente durante un largo momento, luego dio un gesto cortante, incrédulo. Asiente. Como desee, diplomático. Has sellado tu propio destino. Se dio la vuelta Istroed de la habitación, dejando a Julian solo con la catástrofe del conocimiento. Él caminó sobre inestable piernas hacia atrás, hacia el residencial ala de la suite. Encontró a Ciara parada junto a la ventana panorámica, mirando el remolino distante de un nebulosa, su postura rígida. Ella se volvió cuando él entró, sus ojos verdes buscando en su cara, sintiendo el cambio en él. ¿Qué quería?, ella preguntó. Julian no lo hizo, responde de inmediato. Caminó hacia el mirador y se paró a su lado,
el silencio se extendía entre ellos. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo podía explicar que su vida, su honor, su propia identidad fuera un arma dirigida a su corazón? Él eligió la verdad. Todo eso. Habló en un tono bajo y uniforme, exponiendo las palabras de Borlo. Los detalles del complot, la falla genética, el asesinato planeado. Él le contó todo, él la observó mientras absorbía la información. Su feroz orgullo, la base de su existencia, visiblemente desmenuzado. Sus hombros se desplomaron. La luz en sus ojos se atenuó, reemplazada por un horror que amanecía. Sus manos temblaban, no con rabia, pero con un profundo shock sistémico. Ella no era una novia del tratado. Ella fue un contagio. Su honor no era un escudo. Era un sistema de entrega. Ella retrocedió tambaleándose, golpeando la pared, con el aliento entrecortado. El sonido era de pura angustia, el sonido de un alma rompiéndose. No, ella susurró, sacudiendo la cabeza. Es una mentira, un truco. Pero ella sabía que no lo era. Explicó todo. Su moderación, la impaciencia de Borlo, la sutil corriente subterránea que había sentido toda la semana. Yo era una trampa. Ella ahogado, deslizándose por la pared hasta el suelo. El gran guerrero cátaro, el espécimen de la clase de perfección acurrucado en un bol, ocultando su rostro. Toda su vida había sido una mentira. No vio un arma, sino una víctima de una crueldad tan profunda que desafió las palabras. Cruzó el espacio entre ellos y se arrodilló. Él no habló. Él simplemente extendió la mano y colocó una mano en su hombro tembloroso. Un simple toque estabilizante. No fue un reclamo. No fue un acto de dominación o lástima, fue consuelo. Para ella, un ser que solo entendía el tacto como preludio de la violencia o la procreación, este simple, el gesto de conexión a tierra fue el acto más revolucionario e íntimo que jamás haya conocido. Ella se estremeció, luego lentamente apoyado en el calor de su mano, una sola lágrima cristalina, trazando un camino a través de las franjas rojas y blancas de su mejilla. El momento de vulnerabilidad compartida fue destrozado por el silbido violento de una antorcha de plasma atravesando el durastel de la puerta principal de la suite. Se pusieron de pie en un instante, el pedazos rotos de su mundo olvidados ante la amenaza inmediata. La mente de Julian entró en modo táctico. Palma en su codo, sus pies moviéndose. Su impulso hacia adelante, destinado a ser un golpe mortal, se convirtió en un pivote alrededor de su centro tranquilo. Ella pasó tropezando junto a él, desequilibrada y desconcertada. Ella giró, atacando de nuevo, un barrido bajo de su pierna. Él no estaba allí. Él había entrado en el movimiento, su mano ligeramente sobre su espalda, y se encontró tirada en la colchoneta, no por un golpe, sino por su propia fuerza redirigida. Todo el encuentro duró menos de un minuto. Yacía en el suelo respirando pesadamente, más por conmoción que por esfuerzo. Él se paró sobre ella, su expresión ilegible. Él no la había golpeado, no la había lastimado, pero la había controlado. Completamente. Él le ofreció una mano. Ella lo abofeteó, poniéndose de pie con un gruñido. El aire estaba espeso con el olor de su frustración y el calor de sus cuerpos. El forcejeo había sido más íntimo de lo que ella había sido, anticipado. Era la presión de su cuerpo contra el de ella mientras se movía, la fuerza en sus manos mientras la guiaba, la pura proximidad de él. Él no la había dominado, pero tampoco había cedido. Él simplemente se había negado a jugar su juego, y al hacerlo había creado uno nuevo que no entendía. Él la había tocado, pero no de la manera que ella esperaba, y la dejó sintiéndose más cruda y expuesta que cualquier brutal reclamar podría haberlo hecho. La invitación a la cena diplomática formal llegó en una oblea de obsidiana pulida. Silara observó cómo Julian lo aceptaba. Luego se volvió hacia ella, una replicadora de vestuario, activando a sus órdenes. Creo que se trata de una invitación conjunta. La estación El Amo desea honrar el tratado. Ellos esperarán que asistas. Hizo un gesto hacia el campo reluciente del replicador. Seleccione lo que le resulte cómodo. Ella lo vio como otra prueba. Él quería ver si podía comportarse como algo más que una guerrera. Ella eligió un vestido de seda carmesí profunda, una prenda sorprendentemente sencilla que se aferraba a las poderosas líneas de su cuerpo. Se fue sus brazos y hombros desnudos, mostrando el intrincado flujo de sus rayas. Cuando ella salió, Julian,
vestido con el uniforme formal azul oscuro del cuerpo diplomático de la Alianza, hizo una pausa. Su mirada se extendió sobre ella, y por un momento fugaz, no vio a un político ni a un cobarde, sino a un hombre. La mirada se estremeció rápidamente, pero había estado allí. «Te ves magnífico», dijo, su voz cuidadosamente neutral. La cena fue una guarida de depredadores envueltos en civilidad. Representantes de una docena de especies dieron vueltas, sus palabras llenas de bromas falsas y preguntas punzantes. Sara estaba al lado de Julián, un adorno silencioso, hermoso y mortal. Ella lo veía trabajar. Él no era el pasivo criatura que ella había asumido. Navegó por las traicioneras corrientes con una calma preternatural, su ingenio un sutil arma, su empatía un escudo. Desmanteló una agresiva investigación comercial de un voluminoso emisario de bosque con un broma autocrítica que de alguna manera dejó al bosque como un tonto. Él desvió una amenaza velada de Tsanghet Heimoni al felicitar a sus embajadores por las intrincadas joyas. Él era un guerrero, se dio cuenta, pero su campo de batalla estaba hecho de palabras e intenciones. Su dominio no fue del cuerpo, sino de la mente. Más tarde, de vuelta en la tranquilidad de su suite, la tensión entre ellos había cambiado. Su desprecio había sido reemplazado por una curiosidad rencorosa. «Pelea sin pelear», afirmó, viéndolo aflojar el cuello de su uniforme. «Te temen, pero nunca levantas la voz. El miedo es una herramienta torpe. El respeto es un cuchilla más afilada», respondió él, volviéndose hacia ella. «Es una lección que tu embajador, Borlo, aún tiene que aprender. Él es cátaro. Nuestros caminos son directos». «Hay una diferencia entre ser directo y ser obvio», dijo Julián, dando un paso más cerca. El espacio entre ellos se encogió, lleno de la energía de la noche, revelaciones. Él ve la paz como una pausa entre guerras. Lo veo como el propósito de la ausencia de War. Ella no entendió las palabras, pero entendió la convicción detrás de ellas. Ella vio la fuerza en el ahora, enrollada y controlada, tal como había sido en la sala de entrenamiento. Actuando por impulso ella no pudo nombrar, ella reflejó su movimiento, cerrando la distancia entre ellos hasta que irradió el calor de su cuerpo contra su uniforme. Ella levantó una mano, trazando la línea de su mandíbula con un solo clavo en forma de garra, deteniéndose tímidamente de su piel. «¿Y cuál es tu propósito, Julián?», ella susurró, el sonido una vibración baja. Sus ojos lo desafiaron, su mirada bajó a sus labios por un latido del corazón, ella pensó que él finalmente se rompería. El aire crepitaba espeso y pesado. Entonces, con un casi sacudiendo imperceptiblemente la cabeza, dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. El rechazo fue más profundo que cualquier antes, porque esta vez había sido ella quien lo había iniciado. Dormir ofrecido no escape. Sara se encontró paseando por la suite, el silencio, una acusación estruendosa de su fracaso. Toda su vida había sido un camino lineal. Enamoramiento, entrenamiento, perfección, propósito. Ese propósito era ser el último guerrero y ahora la ofrenda definitiva para sellar la paz. Pero el destinatario de la ofrenda se negó a aceptarla. Ella estaba a la deriva. Ella programación e instintos en guerra con una realidad que ella no podía analizar. Impulsado por la necesidad de comprender la anomalía que fue Julián. Ella se metió en su estudio privado. La habitación era espartana, dominada por un gran escritorio y una pared de proyección, actualmente mostrando un gráfico de estrellas. Su lista de datos personales estaba en el escritorio desbloqueada. Su ética Qatar no vio fallas en la búsqueda de inteligencia sobre un adversario confuso. Ella lo activó, ella pasó por alto sus informes políticos y análisis de tratados, buscando algo personal. Ella lo encontró en un lugar cerrado directorio etiquetado como registros personales. Sus garras hicieron un trabajo corto con el cifrado rudimentario. Los registros fueron audiovisuales, una proyección holográfica del rostro de Julián llenando el espacio sobre la pizarra. Parecía cansado, el diplomático tranquilo máscara despojada. Entrada de registro. Día 3. Su voz grabada era tranquila, cansada. Ella continúa probándome. Hoy fue la sala de entrenamiento. Ella es magnífica, más rápida de lo que predijeron las simulaciones. Más fuerte. Hay una gracia hermosa y aterradora en sus movimientos. Mantenerla a distancia es difícil, la imagen parpadeó. Entrada de registro. Día 4. La cena.
Vi la forma en que la miraba como un premio, un trofeo. Y vi la forma en que ella los miraba con absoluto desprecio por su debilidad. Ella no entiende que es más que un arma. Ella no sabe cómo ser. Suspiró, pasándose una mano por el pelo, y mis propios sentimientos se están convirtiendo en un factor de complicación. Es una violación de todo lo que represento verla como ello hace, como lo hace Borlo, como propiedad. Pero se está volviendo imposible negar la atracción. Este es el tratado más duro alguna vez he tenido que negociar, y el campo de batalla es mi maldito cuartel. Ciara permaneció congelada, la proyección proyectaba una tenue luz azul sobre su piel rayada. Él no la encontró desagradable. Él la encontró magnífica. Su moderación no fue desprecio. Fue algo más, una forma de respeto tan extraña que se sentía como una fuerza física. No fue un rechazo de su valía, sino una afirmación de un valor que ella no sabía que poseía. Él no estaba luchando contra ella, sino contra su propia base, instintos por un principio que ella no podía comprender. Los cimientos de su realidad temblaron. Desde el pasillo, ella escuchó. Yo era un don humano. ¿Por qué aún no me has tocado? Ella preguntó. El sello final bajó a la pizarra de datos con un timbre suave y definitivo, la luz cambia de ámbar a azul tostado. El tratado fue ratificado. Al otro lado de la reluciente mesa de obsidiana, la delegación Ketar permaneció inmóvil, sus feroces rasgos felinos traicionando nada. Julian, diplomático de la Alianza Terran, se permitió un solo respiro lento, la tensión en sus hombros aliviando por primera vez en una semana estándar. Paz. Una pieza frágil y dura con un guerrero especies que nunca antes había visto, el valor en ella. El plomo de los cátaros embajador Borlaug Rosa. Su rostro era una hoja de ruta de viejas cicatrices, un ojo un orbe ciego lechoso. Las palabras están obligados, diplomático a Julian. Borlaug la voz fue gravemente la escofina. Todo lo que queda es la unión de espíritu. Julian inclinado la cabeza, esperando un final ceremonial de pan tostado o un ritual de intercambio. En cambio, Borlaug hizo un gesto hacia un alto arco en la parte trasera de la cámara. Dos imponentes guardias se hicieron a un lado, y del sombrasella emergió. El aire en la habitación estéril y políticamente cargada parecía adelgazarse, agudizarse. Ella era alta, ella body una obra maestra de perfección atlética, irradiando un poder contenido que hacía que los guardias armados parecieran torpes aficionados. Su piel era un lienzo impresionante de rayas carmesí y blancas como los huesos que fluían sobre las tensalíneas de sus músculos. Una cascada de cabello rojo ardiente enmarcaba un rostro que era hermoso y terriblemente depredador con pómulos altos, ojos luminosos de color verde pálido y expresivas orejas puntiagudas que se estremeció ante el sutil zumbido del soporte vital de la estación. Ella era Celara, y Julian lo entendió de repente, claridad desgarradora de lo que Borlaug quiso decir con un regalo. Una novia del tratado, afirmó Borlo, un parpadeo de algo cruel en su único ojo bueno. Del enamoramiento de clase de perfección de mi propio clan, una ofrenda para sellar nuestro pacto en sangre y honor. Ella es tuya. Cada instinto diplomático en Julián gritó. Este era un campo minado. Negarse era declarar inútil su tratado, un insulto del más alto nivel orden. Aceptar era sancionar una práctica que la alianza consideraba aborrecible, pero la alternativa era una guerra que costaría miles de millones de vidas. Miró a la mujer, Sara, que estaba de pie. Con una inquietante quietud, su mirada se fijó en él. No era el aspecto de una víctima, sino de un arma esperando un objetivo. Con un movimiento lento y deliberado que le costó más que a nadie en la sala, nunca podría saberlo, aceptó. Más tarde, en la opulenta suite diplomática asignada a él, el silencio era algo vivo. Ella se paró junto a la ventana panorámica, la nebulosa afuera pintando su piel rayada en tonos cambiantes de púrpura y dorado. Ella no había dicho una palabra desde la cámara. Él le había ofrecido un recorrido por la suite, le mostró el replicador, el más fresco, la sala de entrenamiento privada. Ella lo había seguido con una gracia letal. Ella silencio y acusación. Ahora había llegado el momento. Su cultura, como las tablas de datos le habían informado con brutal detalle, exigió que esta unión se sellara de inmediato, con fuerza. Fue una transferencia de propiedad, un acto de dominio que finalizó todos los contratos. En cambio, caminó hacia el bar, su de vuelta con ella. ¿Te gustaría una copa? Su voz era tranquila, mesurada.
Él escuchó un silbido suave detrás de él. Se volvió, con un vaso de agua en la mano. Ella estaba mirando él, con la cabeza ladeada, y el crudo desprecio en su mirada fue un golpe físico. Yo era un regalo, humana, dijo, su voz era un ronroneo bajo y peligroso que vibraba en el aire entre ellos. ¿Por qué aún no me has tocado? La luz matutina de la estrella del sistema atravesó la ventana gráfica y encontró a Ciara sentada, rígida y sin dormir, el borde de la habitación de la cama. Toda la noche había pasado. El Julian humano simplemente le había ofrecido un agradable resto y se retiró a su propia cámara en el lado opuesto de la gran suite, dejándola en un estado de profunda, cocer a fuego lento confusión. Fue un insulto más allá de la comprensión. Fue el rechazo no solo de ella, sino del tratado, de su clan honor. Él estaba declarando su no aptos, indigno del propósito para el cual fue criada. Ella se levantó de la seda que ella se había dado, siente como una jaula en su piel. Ella necesitaba sentir la quemadura del esfuerzo, el lenguaje familiar del combate. Ella lo encontró en la sala de entrenamiento. Él vestía ropas grises sencillas y holgadas, realizando una serie de movimientos lentos y circulares que parecían completamente inútil a los ojos de su guerrera. Él la reconoció con una leve inclinación de cabeza. Buenos días. Confío en que durmiste bien. No duermo cuando mi honor ha sido cuestionado. Ella mordió, sus manos flexionándose en garras. ¿Encuentras desagradable mi forma? Al contrario, Julian dijo, su voz, incluso mientras continuaba con sus movimientos fluidos, lo encuentro bastante notable. Simplemente no tengo la costumbre de tomar lo que no se ofrece libremente. Su labio se curvó. Me lo ofreció un embajador del dominio. Para usted, la transacción está completa. Ella se movió hacia el centro del acolchado piso, cayendo en una postura baja y lista. Quizás necesites una demostración de mi valor. Pelea conmigo. Julián detuvo su cata, sus ojos grises evaluándola. Vio el desafío, la rabia y algo más profundo, un desesperado necesidad de validación de la única manera que ella entendió. No pelearé contigo, Sara, eres un cobarde. Las palabras fueron un golpe agudo. Soy un diplomático, él corrigió suavemente. La lucha es lo que yo estoy aquí para prevenir. Pero voy a colaborar con ustedes. Él reflejaba su postura, a pesar de que la suya era más abierto, menos agresivo. Fue una invitación. Con un gutural grito de frustración, ella se lanzó hacia él. Ella era un borrón de rojo y blanco, una huelga dirigida a su garganta pretende incapacitar, para demostrar su superioridad en cuestión de segundos. En lugar de un bloque, se movió con su ataque, su cuerpo fluyendo alrededor del de ella. Su mano no detuvo su brazo, sino que lo guió. Su